y vuelvo. Juan Carlos, mire. Continuamos con más información, son las 7 de la mañana, 17 minutos, y a esta hora saludamos a Ernesto Cortés, editor jefe del periódico El Tiempo, quien precisamente hoy va a hablar sobre esta situación, la migración de venezolanos aquí a nuestro país y sobre todo aquí a Bogotá. Ernesto, buenos días, está en compañía de un investigador sobre el tema. Así es, Aníbal. Pues como nos lo estaba contando Juan Carlos desde el albergue aquí en la localidad de Engativá, pues hemos querido invitar al doctor Ronald Rodríguez. Él es, como usted dice, investigador de la Universidad del Rosario, investigador del Observatorio sobre Venezuela, que no es que haya surgido con la coyuntura reciente, sino que hace 15 años viene funcionando este observatorio. Y lo hemos invitado porque queremos ayudar a responder esta pregunta que se plantea hoy el periódico El Tiempo aquí en Bogotá. ¿Está nuestra ciudad preparada para recibir más venezolanos, para seguir atendiendo más venezolanos? Hasta ahora Bogotá ha sido quizás de las ciudades más generosas y la que más ha destinado recursos para atender a esta población. Pero por eso queremos hablar con Ronald, a quien le doy los buenos días, para que nos diga inicialmente, Ronald, si esa pregunta tiene respuesta. Buenos días, gracias por la invitación. Y en efecto, yo creo que el país está preparado. Lo que pasa es que este es un fenómeno nuevo para Colombia y nuevo para la ciudad. Colombia y Bogotá particularmente tienen una experiencia por la lógica del desplazamiento. Nosotros atendimos a más de 7 millones de desplazados internos y en este momento el fenómeno migratorio, gran parte de la institucionalidad, ni siquiera del Estado, sino social, de la iglesia, de las ONGs, sí, se ha transformado para atender a la migración. Pero ¿cuál es la diferencia? Que son problemas que tienen marcados acentos y que esos acentos hacen que sean más difíciles de abordar. La preocupación de los bogotanos y de las autoridades, Ronald, es si lo que acaba de suceder en Venezuela, que es la prolongación del periodo del presidente Maduro, que ha sido tan cuestionado a nivel global, si eso se va a traducir en una mayor presencia de venezolanos en Bogotá. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. A medida que la crisis en Venezuela aumente, van a pasar más venezolanos. Uno de los problemas reales es que están pasando de forma irregular, es decir, no pasan por los puntos en los cuales los estamos contabilizando. Promedio diario pasan 70.000 personas, hemos llegado a tener picos de 90.000, de esos entre 5.000 a 2.000 se quedan en nuestro territorio y muchos de ellos vienen hacia Bogotá. Hay que decirlo, este no es un fenómeno temporal, este no es un fenómeno que se va a acabar en el corto plazo. Menos del 15% de esta población va a regresar a su país. Y estamos hablando de cuánta gente, ¿cuáles son las cifras que ustedes oficialmente manejan en el Observatorio de Venezolanos en Bogotá? Bueno, realmente las cifras que maneja el Estado colombiano es superior a 1 millón de venezolanos en territorio colombiano. A eso se le suman 400.000 retornados, es decir, colombianos que se fueron a Venezuela, sí, tuvieron sus familias y retornan con sus familias a Colombia, pero las cifras extraoficiales pueden llegar a acercar el número a casi 2 millones. ¿Y en Bogotá? Hay que tener cuidado con esas cifras. ¿Y en Bogotá? Se cree que más o menos la cuarta parte de esa migración, es decir, aproximadamente entre 300 a 500.000 se están quedando en Bogotá, porque Bogotá es la ciudad más grande y la que les permite mimetizarse dentro de la población. Si ese es el panorama futuro, Ronald, entonces, ¿cuáles son dónde tenemos que hacer énfasis las autoridades locales para atender a esa población que está y que va a seguir llegando? Fundamentalmente hay que evitar la xenofobia, hay que generar herramientas de educación para la migración, porque muchos somos xenófobos sin darnos cuenta. Tenemos que hacer la lógica de la integración social, tenemos que evitar que esa población, por ejemplo, quede en el sector informal, y particularmente en Bogotá, que es una de las ciudades que tiene alta informalidad. Si los metemos en el sector de informalidad en Colombia y particularmente en Bogotá, generamos más problemas sociales. De hecho, ya los tenemos. Hay confrontación de vendedores ambulantes colombianos con vendedores ambulantes venezolanos, y particularmente en este año pues se están convirtiendo en parte de la dinámica de la campaña electoral. Eso es muy importante. Ahorita le pregunto sobre eso. En este informe estábamos advirtiendo también sobre temas de salud, porque va a ser un tema complejo también para atenderlos en materia sanitaria, dadas las condiciones lamentables en que muchos de estos compatriotas están retornando de Venezuela hacia Colombia, bien porque son colombianos o bien porque son venezolanos pero que llegan expulsados de ese país por las condiciones que están viviendo. ¿En eso cómo estamos en materia de salud, de educación? Bueno, realmente digamos que nuestro sistema social ha demostrado tener una fortaleza para asumir esto. Pocos países en el mundo podrían asumir tal golpe y seguir todavía funcionando, pero también hay que decirlo, en los próximos años vamos a ver cómo nuestras cifras de educación y nuestras cifras de salud se van a ver afectadas. El gobierno venezolano no entrega cifras sociales desde el 2006 y desde el 2016 dejó de entregar cualquier lógica de boletín epidemiológico. De hecho, el último boletín epidemiológico que entregaron significó la expulsión de la ministra. En ese orden de ideas, vamos a ver cómo las cifras en Bogotá y en
las principales ciudades donde se está recibiendo esta población van a verse afectadas. Una última pregunta, Ronald, retomando la idea de que ahora nos haya prestado la campaña electoral que arranca para que empecemos a lanzar mensajes en contra de esta población en aras de ganar votos. Ojalá no lleguemos a esos extremos que tanto daño hacen. Pero terminando, Ronald, ¿cuáles serían los 3 consejos básicos que usted le haría a la ciudadanía para evitar esos fenómenos de xenofobia y de rechazo hacia los venezolanos? Bueno, en primer orden de ideas es que muchos de los que están llegando también son colombianos, así que no hay una real diferenciación entre ellos y nosotros, que ese proceso es un proceso normal donde van a haber tensiones, que no hay que caer en el argumento sentimental, que ese argumento puede desgastarse en el largo tiempo y que si uno va a dar ayuda a los venezolanos es mejor canalizarla, esa ayuda dentro de las instituciones encargadas de eso. Cuando yo le doy un mercado o le doy alimento a una persona en la calle que es de origen venezolano, lo que estoy generando es una lógica en la cual se hace un daño mayor a esa persona. Ahí es que formalizarlo y eso tampoco es fácil. Ronald, muchas gracias por acompañarnos y lo seguiremos consultando en estos temas que son tan coyunturales y tan importantes para nuestra ciudad. Gracias por la invitación. Sandrita, usted con más información. Le cuento que dice Migración Colombia que en Bogotá hay 143.000 personas venezolanas habitando en la ciudad, pero extraoficialmente, como dice nuestro invitado, pueden llegar a ser unas 400.000. Wow, increíble. Bueno, importante poder normalizar esa cifra y tenerla oficial, porque si no, ¿cómo se pueden hacer las políticas públicas? Muy interesante. Gracias y feliz día para usted, Ernesto, y para su invitado. 7 de la mañana, 24 minutos. Seguimos.